A empezar a grabar. Y buenas noches a todos. Damos entonces comienzo a esta noche de andamiaje lacanianos nómades, donde vamos a continuar con la propuesta de este año. Habíamos planteado una lectura zapping sobre un texto, que es la ecosofía, y en particular hoy vamos a trabajar un texto que figura allí, también haciendo lectura zapping, que es importante y quizás al final del encuentro de hoy podamos tomar la cabal fuerza que tiene el texto para ver respecto de lo que es el paradigma estético en Guattari. El texto en cuestión, para quienes tienen el libro, es Combatir el caos. Pero antes de esto quiero recordarles que el sábado que viene, 13 horas Argentina, va a estar Carlos Segovia, y quería recordarles la propuesta de él muy brevemente, y ya comenzamos. La propuesta que él nos hace, que es también muy interesante, es encontrar un Guattari sin Deleuze. Alguna vez lo hemos planteado aquí también en Andamiajes, sin que él lo tuviera presente, ¿no? Que habíamos planteado un Guattari con Deleuze, un Deleuze sin Guattari, pero también un Guattari sin Deleuze. Bueno, él ha encontrado, según le parece, como filósofo, elementos para poder sostener un pensamiento de Guattari. Entonces, el título de su ponencia, el sábado que viene, 13 horas Argentina, es Guattari sin Deleuze, una interpretación no canónica del pensamiento de Félix Guattari. La introducción que hicimos nosotros junto con Estela es la siguiente. A lo largo de nuestro recorrido en andamiajes lacanianos nómades por los textos de Deleuze y Guattari, particularmente con la lectura de escritos para el Antiedipo, la pregunta de si podía aislarse a Félix Guattari de su amalgama con Deleuze se nos ha aparecido con insistencia. En otras palabras, ¿hay Guattari sin Deleuze? Y si efectivamente eso tuviera lugar, ¿puede precisarse? De aquí la invitación entonces a Carlos Segovia. El argumento es el siguiente. Todos hemos leído a Deleuze y Guattari. Hagamos el énfasis en la Y, la juntura. Y a Deleuze sin Guattari. Se pregunta Carlos Segovia, ¿pero a Guattari realmente le hemos leído? No me refiero, por supuesto, a sus libros más populares, Las tres ecologías, Caósmosis, ni a muchos textos circunstanciales, con los que todos estamos más o menos familiarizados, sino por un lado, a sus grandes libros en solitario, El inconsciente maquínico y Cartografías esquizoanalíticas, y por otro, a sus notas manuscritas, algunas de las cuales han sido publicadas a título póstumo en el curso de los últimos 20 años, y que, puede decirse, arrojan luz tanto sobre el rechazo por parte de Deleuze del constructivismo de Guattari, acá está ubicando un rechazo de Deleuze respecto de Guattari, como sobre la naturaleza neoestructuralista o alterestructuralista, o más bien postestructuralista de Guattari. Esto se lo vamos a preguntar, por supuesto, el sábado. Hay en unos y en otras, en las notas manuscritas y en los grandes libros en solitario de Guattari, algo a lo que seguimos sin prestar la debida atención, a saber, los contornos de un pensamiento extremadamente complejo y sugerente que gana en profundidad filosófica de manera gradual y que solo se refleja de manera fragmentaria y en parte distorsionada en los libros publicados por Guattari en colaboración con Deleuze. Un pensamiento cuyos dos pilares fundamentales son la ontología y la filosofía modal, en la que hallamos diferencias muy marcadas con respecto al pensamiento de Deleuze. Pues, si como sugiere Lévi-Strauss en una breve nota marginal a El pensamiento salvaje, el gesto mínimo del pensar consiste en establecer distinciones sobre el telón de fondo de una noche en la que, de lo contrario, todos los gatos serían pardos, noche, caos primordial, o reino de la unidad indiferenciada en la que las cosas aún no habrían cobrado forma, es evidente que permitir que el fondo se eleve y que lo difumine y oscurezca todo, como propone Deleuze en Diferencia y Repetición, donde ese fondo hace las veces de Abgrund, esto es alemán, quiere decir precipicio, ontológico y temporal, no puede servir de base para la articulación de un pensamiento que quiera ser positivo más bien que negativo o abisal. Y prepárese en que es justamente contra la negatividad y contra la pulsión de muerte, contra la que Guattari no cesa de soñar,
mientras que Deleuze lo hace con desiertos en los que desaparece en nombre de una ética y un pensamiento sacrificiales, como él mismo señala en Crítica y Clínica, texto de Deleuze, y ello a pesar de que ambos colaboraron muy de cerca a lo largo de los años y a pesar de que elaboraron un lenguaje filosófico relativamente común, pues los conceptos son múltiples y coinciden en sus contornos, pero lo hacen de forma irregular. Y tal vez, como leemos en qué es la filosofía, tal vez haya llegado, en fin, y por todo ello, el momento de leer a Guattari de forma no canónica y más allá de Deleuze. Esta es la propuesta que nos tiene preparada para este próximo sábado. Bueno, entramos entonces a la reunión de hoy particularmente. Les recuerdo el texto que estamos trabajando, que es la ecosofía, que guarda cierta remembranza, cierto eco con el texto escrito junto a Guattari, que es la filosofía. Acá les voy a hacer una salvedad pequeña. El título, ¿qué es la ecosofía? O inclusive, ¿qué es la filosofía? Texto escrito con Deleuze, no refleja exactamente el francés. No es que esté mal traducido, ¿eh? Pero en francés, cualquiera que conozca el idioma, sería, ¿qué es esto de la filosofía? Me parece que tiene como un agregado más. Eh, en el oído, en la resonancia francesa, es como cuando uno dice, che, ¿pero qué es esto? Como que tiene una puntualidad, a mi modo de ver, que ubica el problema, como, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué es esto de la Sí, filosofía? sí. ¿Qué es ¿De esto qué es de? esto? Claro, Listo. una cosa como una encrucijada, algo medio extraño. Y no simplemente qué es, que queda como que se podría responder. En cambio, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de lo que se trata? Queda como en busca de una respuesta que quizás no se encuentre. Esto respecto del título que justo en una clase de francés lo pude precisar con mi profesor. Respecto de lo que estamos haciendo, cada vez voy tomando más como conciencia que evidentemente Lacan intentó como extraer eh, a Freud de los freudianos. Uno podría decir que la apuesta de Lacan fue quitarles, arrancarles a los freudianos, llamados entre comillas ortodoxos, el ser dueños de Freud. De allí entonces esta cuestión famosa que tenemos todos de volver a Freud. La vuelta a Freud es para extraerlo y de alguna forma, hasta diría, pasarlo por el lenguaje epocal, ponerle nuevas articulaciones, con consecuencias clínicas y teóricas. Es decir, que la idea de que podría haber un Freud sin Lacan es bastante discutible, porque un Freud sin Lacan sería un Freud que ya estaría de modé, que no hubiera podido continuar, que hubiera servido para aquellas histéricas de antaño, para aquel momento en que Freud, con los ladrillitos de su época, fue construyendo ese abordaje clínico de lo que él llamaba la neurosis o la psicopatología de la vida cotidiana, de esa cotidianeidad. Bueno, pues me parece que Lacan, al extraerlo, nos permitió entonces leer a un Freud de otro modo que como se venía leyendo, si se quiere canónicamente por tomar esto que dice Carlos Segovia, y me parece que Guattari intenta hacer lo mismo con Lacan, esto es arrancar a Lacan de los lacanianos, quitar a Lacan de aquellos que se lo adueñaron como si fuera un coto privado de casa, que se lo adueñaron en cuanto aspecto sea, puesto que saben de la vida de Lacan, puesto que saben de la intimidad de Lacan, puesto que saben día y hora de cada seminario, y que se ha vuelto un polo de poder y que obviamente también tuvo sus consecuencias clínicas y por supuesto, como se dice entre comillas, doctrinarias. Un Lacan cerrado, un Lacan para especialistas, un Lacan para los lacanianos exclusivamente. Bueno, me da la impresión que lo que Guattari intentó es justamente extraer, producir un Lacan para todos.
Es decir, que con Guattari uno puede volver a leer a Lacan de una manera distinta. Y por eso preparé algo que ya habíamos leído el año pasado, que es muy cortito, de un texto llamado Triálogos, ejercicios de esquizoanálisis. Es una compilación donde hay unos diálogos entre Félix Guattari, Jean-Claude Pollack y Daniel Sivadón. Texto que figura en la bibliografía de la conferencia que va a dar Carlos Segovia. Y les recuerdo de lo que estábamos hablando, y era algo que Guattari contesta en medio de esa ida y vuelta con Jean-Claude Pollack y Daniel Sivadón. Y dice Guattari, el objeto A en Lacan es un punto de caósmosis. Yo les pediría a quienes les guste la lectura de Guattari, quienes se inspiren, porque en definitiva se trata de esto, de encontrar cierta inspiración para tolerar la escucha de esos seres que vienen en souffrance, en sufrimiento, al consultorio, y ver desde qué lugar se lo puede llegar a escuchar. Retengan caósmosis. Entonces, el objeto A en Lacan es un punto de caósmosis, de deyección, de caída, un punto de anulación que tú has perfectamente descrito cuando hablas de tus curas analíticas y repetitivas. Bueno, dice, va a terminar con esto, me va a mandar a pasear, esto ya no sirve para nada. Y fue por lo cual le dije a Lacan muchas veces que además habría que hablar del objeto B, del objeto C, del objeto M. Bueno, objeto pequeño a como punto de caosmosis. Van a ver ustedes que si vuelven al matema del psicoanálisis propuesto por Lacan, donde él aloja en el lugar de la gente el pequeño a, donde eso es conocido como el anverso del psicoanálisis, o perdón, del discurso del amo, van a ver que pensar una caósmosis en el lugar de la gente vuelve al objeto A ya no algo del orden de una abstracción mental, una notación algebraica, algo tan difícil de pensar, sino que lo vuelve algo del orden de lo real. Ya no es algo a pensar, che, pero el objeto A, qué complicado, nadie lo entiende. Una caósmosis. Algo que tiene que ver con el caos, pero también con cierta estabilización de ese caos. Algo que pasa por la creatividad que el caos produce, al mismo tiempo que escapa del caos, porque si uno se queda con el caos, lo que hay es lo que decía Carlos Segovia en su argumento, todo es indiferenciado, nada puede diferenciarse, sería todo plenamente angustia. Por supuesto que cada análisis transita por momentos de angustia. La angustia clínicamente hablando, tómenlo con pinzas, ¿no? Pero es una orientación, no puede no haber angustia. Pero si hay mucha angustia, no hay análisis, porque hay detención. ¿Pero en qué quedamos? ¿Hay o no hay angustia? Hay y no hay angustia, sería la respuesta. Hay caósmosis. Por eso el texto que seleccionamos para hoy en esta lectura Sapin que hemos propuesto es Combatir el caos. En la edición castellana, que ahora va a comenzar a leer Estela, está en la página 79. Son preguntas que le hacen, es un artículo que aparece en la revista Gimer, número 38, del año 2002. Es una entrevista de Félix Guattari hecha por Marco Senaldi en marzo de 1992. En este artículo, Guattari opone la heterogeneización de la caósmosis. Retengan, por favor, heterogeneización, porque es fundamental, a la uniformización capitalística del caos. Dos ideas casi de un pie de página, muy profundas. Heterogénesis de la caósmosis, uniformación capitalística del caos. Como si el capitalismo tomara el caos y lo quisiera unificar en una sola cosa, de una sola manera. Entonces impide cualquier heterogénesis. Esto es la producción de singularidades, porque se corren de ese poder dominante que hace del caos una sola y única lectura, capitalista. Bueno, Estela, te propongo, yo seleccioné algunas preguntas, vamos con la primera y la respuesta.
Dale. ¿Eh? Vos fijate porque yo no voy a poder estar ¿Siente alguna? atenta Dale. a la gente que... Bueno, la pregunta es, en vuestro último libro, Caosmosis, usted consagra todo un capítulo a la descripción de un nuevo paradigma estético como vía posible para salir del impasse postmoderno. ¿Se trata de una extensión de la estética o bien la creación sigue siendo el monopolio de la práctica artística? Claro, que es toda una pregunta. Respuesta de Guattari. Pienso que el arte consiste esencialmente en producir máquinas de sensación o de composición, en crear perceptos arrancados a las percepciones, afectos distintos del sentimiento, sensaciones fuera de la opinión común, así como la filosofía es creación de conceptos en el cruce entre los posibles vivientes y los posibles mentales. Pero el arte, Vamos a hacer acá una detención. sí, porque es... No, es pesado, pero creo que lo podemos desbridar, lo podemos separar. Dice, pienso que el arte consiste esencialmente en producir máquinas de sensaciones. Si uno se detiene en esto, efectivamente, el arte nos produce sensaciones. El término máquina, bastante querido por Félix Guattari, sería algo que produce sensaciones. O de composición, en crear perceptos arrancados a las percepciones. O sea, nuevas percepciones arrancadas a esas percepciones que estarían dentro de la opinión común. Por eso es que cuando vemos algún arte que se escapa mucho de lo pautado, lo pactado, prima facie uno tiende como a no entenderlo o rechazarlo. Y más adelante va a hablar del cine de autor. Hemos puesto algún cine acá alguna vez en andamiajes, sobre todo uno que era Los dientes del mono, que se había hecho en la Clínica Laborde. Claro, es medio payasesco. Lo primero que uno atiende, justamente porque se va de ese paradigma estético dominante, uno tiende a decir esto es una porquería. Pero cuando uno se permite entrar de otro modo a esas percepciones, empieza a sentir cosas distintas. De allí que diga que el arte es una maquinaria que produce perceptos arrancados, como quien recoge una flor, como si sacaran nuevas sensaciones que si uno no lo hace, eh, se pierde eso. Un ejemplo, con Estela fuimos una vez al teatro, a invitación de ella, a ver La habitación Macbeth, que acá en Argentina, no sé si está puesta en otro lugar, creo que no, No porque es una versión de él, de Pompeyo Grivel. de Pompeyo Diver. Es un solo actor que hace todos los personajes. Cuando yo me doy cuenta, donde entré, digo, esto va a ser un emboli, como decimos acá. ¿A dónde me llevó? ¿A dónde me trajeron? ¿Cómo va a ser un solo actor para hacer 5 personajes? Hay que ponerle onda. Conforme empezó la obra y el trabajo del artista, es espectacular. Sentí cosas que no hubiera sentido si yo no me abro a eso. Es decir, que esa maquinaria estética producida por ese actor en el contexto de un teatro me arrancó sensaciones que si no yo no hubiera sentido. Bueno, esto es lo que está diciendo. Esto es lo que quiere. ¿Puedo comentar algo de Pompeyo Audiver? Espera, te propongo algo para no Sí, romper sí. el clima. Un guardadito y después lo primero que Sí, decís está por aquí. eh, ¿Dale? porque No, justamente ahora. es de este concepto. Es Dale, genial. Sí. dale. Ni bien salgo de esto, vamos a eso. Pero el arte es... digo, Espera. Sensaciones fuera de la opinión común. Así como la filosofía es creación de conceptos, en el cruce, yo hubiera traducido en la encrucijada, pero bueno, son posibilidades, entre los posibles vivientes y los posibles mentales. Y ahora sí seguimos. Pero el arte es un sistema de redundancias significativas, siempre más oprimidas por los significantes de poder. Siempre más oprimidas por los significantes de poder. Claro, ¿cómo es el arte? Le pasa lo mismo que al psicoanálisis.
cómo escapar de las corporaciones, cómo escapar de los poderes, cómo ejercer un psicoanálisis que esté en los márgenes, casi lindando con lo ilegal, por así decir, lo paria, lo por fuera de toda norma. Cómo se transita ese camino que escapa de los significantes amo. Por eso decía, el objeto A, caosmótico, produce un escape, una línea de fuga fenomenal. Por eso sería entonces el reverso del psicoanálisis. Perdón, del discurso del amo. El psicoanálisis es el escape, el discurso que propone escapar del discurso del amo sin devenir esquizofrénicos. Capitalismo y esquizofrenia, Antiedipo, Mil Mesetas, capitalismo y esquizofrenia. El psicoanálisis produciría una línea de fuga que permitiría que triunfemos en nuestra locura singular, dado que el psicótico internado es alguien que falló en poder desplegar su locura, porque lo tomó un poder dominante eh, que no le permitió seguir. ¿Sí? Esto decía Januri, que el psicótico internado es alguien que falló en su locura, no logró triunfar con su locura, no la pudo llevar más adelante. Y es verdad que el psicoanálisis produce gente rara, desde el punto de vista de los factores dominantes. Sí, Estela. Creo que lo logré. Dale. Pero el arte es un sistema de redundancias significativas, siempre más oprimidas por los significados de poder, ligados a los medios masivos de comunicación mediante la uniformidad de las opiniones, Exacto. de los sondeos, dentro de un conformismo generalizado. ¿Sí? Sí, un poquito más nada más. En este sentido, la creación estética va a dar un portazo. Bueno, acá en el francés original, Ah, lo que pone es otra expresión. Ojo, no es que yo sepa tanto francés, pero como lo leo con mi profesor, de paso practico y me detengo en estas cosas y de paso luego tengo para charlar con ustedes. Lo llego a encontrar, porque ahora paso a la versión francesa. Es en la hoja siguiente cuando Acá empieza a lo tengo. combatir el caos. Claro. El caos. Él dice, en ce sens, la création esthétique va mettre la clé sous la porte. Va a poner la llave en la puerta. ¿Qué significa poner la llave en la puerta en Francia? Cierre definitivo. Cuando un local cierra y pone cierre definitivo, no es igual que un portazo. Se acerca con portazo. Pero me parece que lo que está diciendo es que clausura termina eso con esta nueva producción estética. ¿Sí? Dale. El portazo tiene la fuerza del que se va como para no volver. Sí, Tierra. pero puede volver. El cierre definitivo no tiene sé. más posibilidad. ¿Cómo volver después de un portazo? ¿En qué cara? Hay mucho que volver. Bueno, queda para ustedes Puesto, o claro. portazo o cierre definitivo. La creación La idea estética, es esa. versión Que Eduardo, no vuelva. claro, va a dar un cierre definitivo, versión Estela va a dar un portazo que no permite volver. Muy cercanito a lo que dice Estela a la excomunión que se plantea, claro, respecto de Spinoza. Dale. Claro. Puesto que crear no significa producir obras según las reglas de escuela o de estilo, lo que cuenta ante todo es la raíz de enunciación de esta creación, raíz que se encuentra principalmente en la mirada del artista. En la mirada del artista es el punto clave de acá. Claro. Porque la mirada del artista es esa máquina que está proponiendo Guattari de producción de sensaciones, pero también en la actitud activa del artista nos arranca esas sensaciones, nos permite sentir otra cosa que aquello de la opinión común. Ubiquen acá el arte bruto, el art brut, arte que no sigue ninguna escuela, arte calificado por los nazis como arte degenerado. Mm. Lo que cuenta ante todo es la raíz de enunciación de esta creación, raíz que se encuentra principalmente en la mirada del artista, en la escucha del músico, evidentemente, pero también en creatividades existenciales tan diferentes como las del enfermo mental, del niño, en esa mirada que puede subsistir en las sociedades arcaicas. A mí este párrafo me parece realmente maravilloso, imperdible. Parece genial. Puesto que crear no significa producir obras según las reglas de escuela.
o de estilo. ¿Quién no tuvo cuando éramos chicos en la escuela dibujo y te clasificaban el dibujo? Si estaba bien, si estaba mal, ¿no? Lo que cuenta ante todo es la raíz de enunciación de esta creación. Raíz que se encuentra principalmente en la mirada del artista, en la escucha del músico, evidentemente, pero también en creatividades existenciales, acá entramos en la psicopatología de la vida cotidiana, tan diferentes como la del enfermo mental del niño, en esa mirada que puede subsistir en las sociedades arcaicas. Creaciones que, más que cualquiera, corren el riesgo de ser plagiadas o borradas como palabras escritas sobre la arena. Bien, hasta acá. Pasamos a la otra pregunta. Página 81. ¿Usted? Sí. La pregunta de Senaldi es, usted ha afirmado que las computadoras han destruido el universo de valores, pero ¿de qué universo de valores disponemos hoy en día? Insisto en esto porque hablar de valores podría aparecer como una reanudación de temas platónicos en el momento en que en Italia, por ejemplo, salen libros sobre la estética platónica o neoplatónica dedicados a la belleza o a idealizaciones semejantes. Respuesta de Guattari. Es preciso recordar siempre que cuando hablamos de universo de valores, se trata de constelaciones de valores heterogéneos y singularizantes. Siempre va a ser heterogéneo y singularizantes. Siempre va a haber una multiplicidad, una heterogeneización. Siempre va a producirse esa heterogeneidad. La multiplicidad de los valores de uso personales, medioambientales, económicos, de las especies en vía de desaparición, de los valores culturales en vía de extinción, como el cine de autor, que dependen tanto de una ecología social como mental, es reducida a una suerte de mercado general de los valores. Ellos son sobrecodificados por un mercado de los valores donde reinan la opinión común y las fuerzas más retrógradas. Si ustedes piensan en el recorrido de ustedes en el psicoanálisis, ¿cuánto ha costado poder sostener alguna idea que se corra un poquito de lo que está como planteado, ¿no? Que uno hasta la podía proponer hasta con vergüenza. No entendiste entonces, siempre cae esta cuestión, ¿no? Y es sorprendente, quizás les habrá pasado, y si no, les comento lo que a mí me pasó, salir de reuniones entre colegas donde se expuso un tema, donde todos dijeron, muy claro, entendimos, y después en el café todos decían, no entendimos nada. También lo que me llamaba la atención es cómo podían decir que habían entendido, cómo en lo público hay como un, por supuesto, Pero claro, en el cuento del traje del emperador, claro, que el exacto. emperador estaba desnudo y todos decían que hermoso su traje, y solo un niño se atrevió a decirlo. Bueno, la mirada del niño. Ahí está. Por eso ahora vamos a volver en esta lectura Sapin a la pregunta, a la respuesta que estaba dando antes. Acá, hoy en día, acá. Hoy en día, en efecto, las Espera, para relaciones... no volverlos locos más de lo que quizás están, ahora en esta lectura Sapin vuelvo a la página 80, a la continuación de lo que veníamos hablando antes. Hoy en día, en efecto, las relaciones económicas, sociales, interpersonales, son tomadas en una especie de programa informático generalizado que anula toda posibilidad de bifurcación y de singularización. Ahora viene lo nodal, ¿eh? Es ahí que el paradigma estético, que ya no depende solamente de la creación artística, ya que es algo que actúa en la ciencia, la economía, la ecología, muestra un camino de creatividad posible. En verdad, hay otras relaciones interpersonales posibles, otros vínculos posibles en el tercer mundo. Con el tercer mundo. Perdón, con el tercer mundo. Otras formas de organizar la escuela, la institución psiquiátrica, la vida urbana, y todo eso sin romper con esa creación básica, esta enunciación en las fronteras de la resistencia, propia de las mutaciones estéticas como las de Duchamp o del arte conceptual. Bueno, lo que viene ahora me parece que esclarece en parte cuál es el pensamiento de Guattari. Seamos claros,
No se trata de aplicar Duchamp a la economía, no se trata de programas o de manifiestos, puesto que justamente el problema es desprogramar, atravesar la caósmosis para introducir un nivel de complejidad. Vuelvo, seamos claros, no es cuestión de tomar Duchamp y aplicarlo a la economía porque sería un desastre. O sea que Guattari es un loco que no perdió el principio de realidad, por decirlo de alguna manera. Entonces dice, no podemos poner este caos allí, no pasa por ahí. No se trata de programas o de manifiestos, puesto que justamente el problema es desprogramar. Es el problema que uno encuentra con los analizantes, porque todos vienen programados y algunos de una forma absolutamente notable. Usted es freudiano, es lacaniano, quiero saber con quién me analizo. Está programado porque entonces si hay un diván, a la tercera sesión voy a diván. Entonces, desprogramar, analizar es desprogramar. Por eso decías atravesar algún tipo de caos necesariamente. El término caósmosis es realmente muy rico para pensarlo, para poder agarrarnos de algo en esta dialéctica así entre colegas, de poder pensar qué es lo que hacemos, darle algún sostén para poder conversar. Atravesar la caósmosis. No pueden no atravesarse la caósmosis para introducir un nivel de complejidad. Entrar al caos para salir del caos. No entrar al caos para quedarse en el caos. ¿Mm? Bueno, vamos acá a la página 82. Bien. La pregunta. Bueno, Senaldi pregunta, ¿en qué isla de filosofía ustedes evocan otras posibilidades existenciales abiertas en el origen por el pensamiento estoico, que fue el primero en haberse opuesto a la trascendencia platónica y a la ontología aristotélica? En una palabra, ¿qué opina el Lo que oponía. Ay, perdón, me quedé pensando en otra cosa. En una palabra, ¿qué oponía el devenir al ser? Parte de la conferencia de Carlos Segovia va a tomar algo de esta arista. Este es uno de los textos también, que es la ecosofía, que está dentro de la propuesta de él. Si ustedes entran a la página de la École Lacanienne y ven la bibliografía, este también es un texto, junto con triálogos. Triálogos. Esa es la respuesta. Pienso que es necesario remontarse hacia una ontología pluralista, estratificada en sus diferentes líneas materiales, energéticas, representacionales. Y luego hay formas de ser mutantes, formas variables, construidas por Sí, perdón. construidas por fragmentos que encontramos en química, en la evolución filogenética o en la creación social y artística. Un texto de Stefan Nadeau que está en castellano, ya publicado hace un tiempito, en castellano. En francés debe tener, calculo, unos quizás 10 años, el tiempo pasa y uno no se da cuenta. Se llama justamente Fragmentos Subjetivos. Y uno de los capítulos que va a seguir acá, que veremos este año, se llama justamente Fragmentos de una ecología mental. Claro, porque tenemos que luchar contra la idea de que somos uno. No somos uno, nos unificaron. Nos pensamos como uno porque nos compactamos, nos compactaron. Somos producto de una compactación. Eduardo es igual a Eduardo, Estela es igual a Estela. Y eso anuló los devenires. Porque no es solamente que Eduardo es igual a Eduardo, es que Eduardo es hombre y entonces debe comportarse como hombre. Con lo cual queda anulado el devenir mujer de un hombre, que no es igual a la homosexualidad, es otra cosa. Es un devenir mujer como uno de los devenires posibles de un hombre, tanto como un devenir hombre es un devenir posible de una mujer, como un devenir planta, devenir animal, devenires, devenires. Al estar compactados, los devenires no pueden expresarse, más que en los sueños o en los síntomas. O en casos extremos, en la locura, ya cuando no hay más posibilidad de expresión. Baste para esto ver la película que habíamos pasado en Andamiajes, de que se le van cortando todos los devenires. Léolo. Si ustedes ven Léolo, un peliculón,
No propongo pasarlo porque lleva mucho tiempo, hay que verlo en casa, pero si alguno la quiere, la película, yo creo que la tengo, no sé si la puedo enviar. Es pesada, no sé Es si la pesada, pero tengo. es muy buena película Pero se puede donde googlear, se puede me googlear, parece. sí. Donde uno ve como un niño no encuentra los devenires y termina sucumbiendo anestesiado, como el resto de su familia. Quienes hayan visto la película o la conozcan entenderán lo que estoy diciendo. ¿Mm? No sé dónde está, ¿eh? Bueno, por ahí. Es Es el el conjunto. conjunto. Sí. Es el conjunto de estos niveles ontológicos heterogéneos el que se debe hacer pasar dentro del pensamiento, es decir, sobre ese plano de inmanencia donde no solamente la filosofía, sino también las prácticas sociales, estéticas, ecológicas cristalizan. Lo que hay de interesante en el estoicismo es un concepto que nosotros hemos llamado ritornello, que atraviesa las coordenadas históricas, los universales de la contemplación, la diversidad y ocupa puntos que dominan trascendiéndola, la formación ontológica. Trascendiéndola, la formación ontológica. Claro, trascendiéndola. Ahora viene la parte Sí. interesante. Son como focos autopoéticos creativos que signan al mismo tiempo una instantaneidad general y puntos de caósmosis que se afirman como puras entidades de creación. No crean que porque yo comento algo de esto entiendo más que ustedes, ¿eh? Simplemente que me dejo llevar como quien está en un río y trata de mantenerme a flote para no ahogarme. Y dejo que algo de ese agua me moje y algunas cositas me permiten transitoriamente un nivel de entendimiento, pero causmótico, es decir, desaparece luego. Si puedo continuar, la otra pregunta es como que Sí, haga. se entiende un poco más. Bueno, nosotros Sí, ya no tratamos allí con las ideas platónicas o con sustancias externas, sino con objetos que nos responsabilizan y a partir de los cuales se pueden verdaderamente desarrollar algo. bueno, acá está el objeto pequeño a. Por eso digo, hay que sacar esta idea de que es una notación algebraica, que es una letra, que le permitió a Lacan tal o cual cosa, no porque eso no tenga valor, sino porque queda a medio camino. Es un objeto, es un objeto en sentido filosófico, es un algo, no un nada. No hay metafísica, que era una de las críticas que le hacían a Lacan, vuelva a su metafísica. No, es concreto, son objetos manipulables. Son puntos a los cuales, a partir de estas máquinas creativas, entre las cuales uno podría ubicar el psicoanálisis como una máquina de creación de paradigma estético, porque rompe con la estética tradicional, porque arranca nuevas sensaciones a partir de un señalamiento, a partir de una pregunta. El mismo, ¿cómo decir? El recibir a alguien de esa forma no médica, y acá es otro de los aciertos de Freud. Ustedes imagínense que alguien que va a un médico a decirle qué me pasa, el médico le dice, no, cuénteme usted qué es lo que le pasa. La caída de ese lugar de saber produce una caósmosis. No, usted me tiene que... Les habrá pasado que algún paciente le diga, bueno, ¿me puede dar un diagnóstico ya más o menos? ¿Qué es Con lo que los tiene? chicos siempre. Bueno, los Siempre. papás con los chicos. Al final es ADD, no es ADD, es del trastorno autista. Como que tranquiliza, y la verdad que tranquiliza un diagnóstico, porque desresponsabiliza a los padres o a uno mismo de tener que, O culpabiliza. A veces bueno, o le sirve culpabiliza. justo para Es verdad, o culpabiliza. tomar la culpa como propio Sí, y también, vale ponerse lo en la que ella dice. escena. Pero digo, de cualquiera de las formas, obtura el devenir. Ya no sabremos nunca jamás qué hubiera sido ese chico. Porque los identifica, quedan ahí. Claro. El grande, ¿no? Bueno, no, pasá a la pregunta que vos querías leer. Sí, porque después podemos volver, porque me parece que acá como Después yo lo digo, veo más clínico. dale. En la pregunta de Senaldi es, pregunta bueno, ¿Pero qué página? plantea, 83. Ok. Recobrar un tiempo múltiple contra una historia lineal, le dice, le deja así abierto. A lo que él dice, el fin de la historia no es más que una reanudación de la historia. Se trata de destruirla para construirla mejor.
Bien, bien clínico. No, esto me parece que sí, ahí abrochas todo. Pero la historia no es universal, son varias historias que se deben reescribir en un modo polifónico, según líneas diacrónicas y Aiónicas, de Aión. aiónicas. Aión, Sí, del tiempo Aión. sí. Entonces les vuelvo a decir Senaldi, los debates actuales en la teoría estética giran mucho en torno de los temas del neodadaísmo y del retorno al orden. Me parece que si bien de un lado decir que todo puede devenir arte sería una posición que toma partida por el caos heterogéneo de las creaciones posibles, del otro lado, el retorno al orden en un cosmos estéticamente ordenado cierra la puerta a las experimentaciones iniciadas en estas últimas décadas. Y acá de nuevo me encanta em, La inmersión. la inmersión caósmica, como lo hemos dicho con Deleuze, lleva menos a la disolución o al espontaneísmo delirante que a la aparición de focos de complejidad caóticos equivalentes a los atractores extraños en la teoría del caos. El orden habita el desorden habita el orden, y es solamente de esta doble inmanencia que puede nacer la verdadera creación. Tener coeficientes de libertad para un artista no significa caer en el caos Esto es absoluto. fundamental porque acá hay casi una indicación clínica. Mm. Si la angustia no se dosifica, no es fértil esa sesión. Pero al mismo tiempo, si no hay angustia, tampoco puede haber caósmosis. No es una indicación clínica esta, pero por lo menos que yo doy, pero uno puede encontrar acá a alguien que evidentemente tiene una escucha clínica para poder decir esto. Aplicado por ir mucho más a una ecología que Guattari llama ecología mental, que incluye lo social, lo económico, a una apertura enorme que saca al analista del consultorio. Pero no para que estemos analizando en la calle, sino para que el consultorio también sea un punto autopoiético, forme parte de ese punto caosmótico, y no sea un consultorio en el sentido médico del término. Antes se decía en broma la dirección de la cura por el texto de Lacan y los principios de su poder, pero se decía la dirección de la cura está en mi consultorio. Esa es la dirección de la cura. Bueno, no, justamente escapar a esa medicina que a veces nos atrapa y que parece que fuéramos médicos, cuando en realidad somos más bien artistas. Dale. Tener coeficientes de libertad para un artista no significa caer en el caos absoluto. Es más bien en su encuentro con obstáculos técnicos, materiales, planos de composición, que el arte, en su lucha contra el caos, hace surgir una visión que ilumina el instante. Una sensación que desafía todo cliché. El arte lucha contra el caos, pero a fin de volverlo más sensible. Queda la exigencia de encontrar una trama ontológica en el nivel del plano de inmanencia, el cual es a pesar de todo riguroso, donde el creador parta en búsqueda de las subjetividades parciales producidas por esos focos. Él no busca libertades míticas, desarrolla más bien libertades parciales extraordinarias. Y es interesante cómo lo pone porque habla de libertades parciales. Yo creo que va a ser de bastante interés la conferencia de Segovia, porque va a plantear muchas de estas cuestiones, pero quizás con un rigor más filosófico, porque él es filósofo, y a diferencia de lo que hacemos acá en Andamiaje, es que estamos extrayendo todo cuanto nos sirva para nuestra caja de herramientas. Y por supuesto perdemos cierto rigor. Pero para poder ver esto, ¿no? Un Guattari neoestructuralista. Sorprendente. Libertad, pero parcializada. ¿Cómo puede ser eso? ¿De qué se trata esto? Pero no era que Guattari es un loco. Imposible de seguir.
No es que está completamente perdido, porque eso es un poco lo que quedaba. Deleuze, el gran profesor, extraño, con uñas largas, con problemas pulmonares que lo llevan finalmente a quitarse la vida saltando desde un balcón. Y Guattari, un muchachito drogadicto, que luego estuvo 2 años con una flor de depresión. Miren qué pensamiento fuerte. Y cuánto de esto para mí esclarece, como les decía, o le da un sostén o una posibilidad otra de leer a Lacan. Bueno, le dice Senaldi, ¿qué diferencia hay entre esta concepción de la creatividad estética y aquella que usted ha desarrollado en los años 70 en torno a las máquinas deseantes? Acá también. Sí, vamos a terminar con esta pregunta para que después la gente también Sí, participe. sí. Las máquinas deseantes eran una estrategia conceptual que apuntaba a dos cosas. Está bárbaro eso de la Sí, estrategia sí, conceptual. pero ¿sabes qué me chocó de esto? ¿Qué? Eran. Ah, bueno, Las máquinas deseantes eran, como si ya no lo fueran en su pensamiento, ah, como si hubiera una especie de abandono de la idea de máquina deseante, cosa que me causa tristeza porque me gusta la idea. Pero bueno, seguir a veces un pensamiento hace que uno no lo deje cuando no me gusta, tengo que seguirlo. yo sé cómo lo vi. A Ah, ver, mira qué increíble. Cuando yo leí esto, el, el- el tomar a esas máquinas deseantes como una estrategia conceptual, pensé en cuando junto con Hugo elegimos el nombre de andamiajes mm, lacanianos, que tomamos la palabra andamiajes de Freud cuando él habla de los andamios que él va construyendo para armar su teoría. Entonces yo dije, bueno, una estrategia conceptual es algo así como un andamiaje porque ahora él explica a dónde quería llegar con las máquinas deseantes. bueno, es también una lectura, No sé pero si no dejo de pensar que hay algo del orden dejarlas, de pero decir porque ya no adiós. eran necesarias, tal Bueno, pero vez. que en su momento lo fue para sacar la idea de estructura. Bueno, por Mm, eso te digo, ¿sí? eso es un andamio. El andamio se ¿Sí? pone cuando construís el Mm. edificio. Eh, bueno, entonces las máquinas deseantes eran una estrategia conceptual que apuntaban a dos cosas: ampliar la noción de objetos parciales y de objeto A de Lacan. ¿Ven que está puesto lo que les decía? Mm, Acá vuelve a aparecer. claro, Claro, porque uno se olvida que Guattari es un discípulo de Lacan. más, Uno- difícil, sí, sí. mucho más. Bueno, pero es ese discípulo Sí. que, no quiero decir que sobrepasa al maestro, porque no es No, no, no en una... ese sentido. No, Pero pero la digo, relación tenía una tenía relación con muy Lacan, particular. De claro. hecho, en su inicio, eh, la misma gente de la escuela que Lacan había fundado, cuando pasaba a Guattari decían, ahí va el pequeño Lacan, el Lacancito. Entonces, nunca dejó las ideas de Lacan. Lo que pasa es que las reformó, las puso, que es lo que a veces no hacemos. Si no hay autor, quiere decir que cuando hay autor hay que deconstruirlo. Que hay que deconstruir a Lacan, hay que deconstruir a Freud y también a Guattari. Porque si no las ideas quedan atrapadas en las personas. Y cuando una idea queda atrapada en la persona, se infecta porque ya el flujo no puede continuar. Por supuesto que hay cierta melancolía de tener que dejar, como hay ciertos amores que se juegan con los autores, no es tan fácil soltarlos. Pero si no, ¿cómo se sigue? Vale. Y ahora pasamos a conversar con ustedes. Sí, entonces uno de de las dos cosas a las que apuntaba con las máquinas deseantes era la noción de objetos parciales y de objeto A de Lacan y salir de la noción reduccionista y biologizante de la pulsión. Es preciso considerar que las máquinas deseantes funcionan como objetos parciales, la mierda, la leche, pero ya en tanto que encuentros, acontecimientos, reacciones, relaciones sociales. Se trata a su vez de establecer un nivel de complejidad maquínico contra una concepción del proceso primario freudiano, por la cual la pulsión representa una suerte de proceso caótico, pero no caósmico. Las máquinas deseantes estaban destinadas a demostrar que era posible desarrollar un plano de inmanencia que saliese del caos pulsional, al tiempo que se lo volcaba hacia el futuro.
es decir, abandonando toda concepción psicogenética encadenada al pasado vivo. No, vivido. Vivido. Oh, bueno. Bueno, hay que leer la Perdón, carrera. perdón. Yo porque te pongo a leer a vos, hay que El leer, no es pasado tan fácil. vivo. Bueno, acá dice cosas absolutamente complejas, ¿no? La noción de pulsión realmente siempre fue conflictiva, difícil de pensar. Vuelvo a esas reuniones donde todos salíamos de la reunión diciendo entendí, y después en el bar o con un vaso de vino uno dice, che, la verdad no entendí tanto. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué es la pulsión? Esas preguntas básicas que, como decía antes, dan vergüenza, ¿no? Che, la pulsión es un concepto límite entre lo anímico y lo somático. Yo el versito me lo sé, pero a mí no me satisface el versito. ¿Qué es la pulsión? ¿Cómo puede haber una fuerza constante? ¿Cómo puede haber algo que no tenga estaciones, ni primavera, ni verano, ni otoño, ni invierno? ¿Qué es esta constante Kraft? Pero al mismo tiempo, en el pensamiento freudiano, o por lo menos de lo freudiano, forma parte de la construcción del aparato anímico. Esa pulsión forma parte de la, digamos, de la articulación con esos objetos parciales. Pulsión anal, pulsión oral, la pulsión es parcial. Fíjense que vuelve la idea de la libertad parcial también, ¿no? Pero él quiere romper esta idea porque es caótica en el fondo, pero no caosmótica, en los términos de Guattari. Y para cualquier freudiano que se precie de serlo, la verdad que no es tan fácil resolver el tema de la pulsión. Al punto que Freud tuvo que luego poner la pulsión de muerte. Tuvo que armar Eros y Tánatos. Y no se queda allí, tuvo que fusionarlas. Y tenía que hablar de fusión pulsional. Y cuando Lacan, sobre todo en el 64, en los fundamentos del psicoanálisis, habla de montaje pulsional, también se mete realmente, yo diría, en un bardo difícil, porque además está la cuestión de la libido. Entonces, la noción de pulsión, al ser caótica, no permite esta salida que está pensando allí Guattari. Hasta este punto. Puedo criticarlo también a Guattari porque Freud inventa un recurso para salir que es la sublimación. Y por vía de la sublimación, Freud piensa que ahí hay un anclaje social. O sea, cuando Freud ya se ve atorado por la pulsión, termina diciendo, bueno, de lo más bajo, de los instintos o las pulsiones más primitivas, surgen estas cuestiones sociales muy elevadas. Entonces, la sublimación sería una manera en la que Freud le respondería a Guattari, pero bueno, quedó atrapado porque ya sería caosmótica, porque vuelve a poner cierto orden. Bueno, esto es lo que pasa cuando uno toma estos pensamientos que bueno, exceden la complejidad de lo que uno pueda aportar. Bueno, Estela, ¿quieres leer algo más o ya pasamos a conversar? No sé qué hora que... Sí, porque son las 10, así damos Sí, no, lugar. me parece Bueno, que... quedamos acá. eh, abrimos a quienes quieran decir algo. En principio estaba Alicia que quería decir algo de un actor que yo mencioné. Pompeyo Alicia, Olivetti. si querés decir algo de Pompeyo ahora, es el momento, o como vos quieras, ¿eh? Es actor, director de teatro, es un genio. Sí, porque me pareció justamente escuchar en Pompeyo Audiver a este Guattari eh, que es lo que planteábamos, ¿no? Planteaba, Freud sin Lacan sería ese Freud de época. Y este Guattari que extrae bueno, hace una extracción para leerlo de otra manera, ¿no? Sí. Y lo mismo hace Pompeyo Audiver en esta obra, que yo esta obra no la vi, pero eh, vos decías que él mismo hace una serie de personajes. Es interesante la estética y la teoría que tiene Pompeyo Audiver. eh, yo hice un seminario porque en teorías y estéticas del teatro
yo lo tuve a él como profesor. Y utiliza una metáfora que es la del calidoscopio. Le dice a los actores, a los estudiantes, los que vienen a estudiar actuación, que ellos vienen con un personaje, con un personaje. Les propone arrojar, dice, que también lo dice él en varios momentos de la obra, arrojar una piedra en el espejo. Dice que esos pedazos van a caer, pero se van a formar como el calidoscopio, distintas maneras, ¿no? Es una lectura. Y dice que con Macbeth, con Habitación Macbeth, además él piensa el teatro como una máquina, como una máquina de producir identidades diferentes en situaciones diferentes. Y una de las cuestiones que yo anoté que decías, no somos uno. Bueno, justamente en Macbeth, en Habitación Macbeth, él dice, no somos uno, sino son todos estos personajes. Pero apuesta más, porque ahora yo no la vi la obra, pero pasa de sala y interviene textos, produce textos de Shakespeare, pero con intervenciones de él, de intertextos. O sea que todavía hace una relectura de la relectura y me pareció tan como escuchar estas preguntas, o esto que piensa que... Muy interesante lo que remarcás. Cuando veas la obra, inclusive vas a potenciar lo que decís, porque es tal cual, porque es tal cual. ¿Puedo Sí, decirte? claro. Cuando yo leí sobre esta obra y decidí ir y le dije a él, lo primero que me planteé es cómo voy a darme cuenta, cómo nos vamos a dar cuenta los espectadores cuándo es un personaje y cuándo es el otro. Ajá. 2 minutos que él sale a escena, cuando cambia de personaje te das cuenta inmediatamente que no es él. O sea, ya no es más, qué sé yo, ponele Pompeyo, no es más, es Juan. Juan Bueno, después Lady es Pedro. Macbeth. Claro, y va cambiando tanto la voz como la gestualidad y como la posición corporal y los movimientos. Entonces, apenas él está hablando y apenas cambia el cuerpo, ya te das cuenta quién va a hablar. No hace falta que hable. Es maravilloso lo que hace en una austeridad absoluta de escenografía, con luces nada más, cómo se habla y se responde a él mismo. Es increíble lo que hace en esta cosa de este yo que se va Se como ve, abriendo. avanza en que podemos llamar confesiones de esta noche, ¿no? En este ambiente de andamiajes. Quienes conocieron a Hugo Cardoso, Estela, quienes fuimos pacientes de él, cuando Hugo comenzó a hacer teatro, cambió su forma de analizar. Ah, sí. Quienes fuimos, digamos, mucho tiempo a frecuentar ese diván, vimos que hubo un cambio, porque él además contaba cosas personales, pero además estábamos en andamiaje, y él cambió, o sea que uno diría, ¿cómo se nutrió Hugo? Si bien se había analizado con Pavlovsky, ahí está el teatro, ya había teatro, pero cuando él empezó a meterse en el teatro, fue increíble la metamorfosis que uno podía ver, inclusive en su manera de exponer, no porque fuera más claro, porque de hecho era muy poco claro en lo que decía, sino porque se atrevía a salir de la opinión dominante. Claro. Ujú. Bueno, gracias, Alicia, Y el vayan a comentario verlo, los muy que son de acá acertado. y puedan, vayan a verlo. Ahora cambió de teatro, está en el circuito oficial. Está más caro, pero bueno, la pueden ir a ver porque No la lo siguen. googlean porque También está acá. es diferente, parece ser que, porque creo que antes era Habitación Macbeth y ahora esta versión, nosotros somos Macbeth.
Ah, mira. Bueno, Ah, entonces ok, no vi la habrá un película. cambio, podemos ir a verla. Bueno, quien quiera aportar algo de lo que se leyó o ideas que tengan, Hay alguien que estaba este escribiendo, es el pero no momento. llegué a leer qué era. No sé si quiere decirlo. No sé. No sé qué están escribiendo en el chat. No entendí. Claro, por ahí si alguien escribe, preferiríamos que lo comentáramos, ¿no? Para No, pero no hacer sé si era un... eso. Yo quiero preguntarles algo que está en el chat, que cómo se llamaba la película. ¿Entendí Lolo? Ah, va, Léolo. léolo. L-E-O. Ahora se los escribo. Ah, lo Por escribimos. favor. Gracias. Es canadiense la Fíjate si película. podés ver el director, que ahora no me acuerdo el nombre. Aushan. No, no me acuerdo, pero Sí, búscalo algo por ahí así. con el teléfono. No, es una película que nosotros vimos en París hace muchos años, Muy que fuerte, ¿eh? muy fuerte, que Vayan preparados. la primera vez que la vimos lo había hecho la gente de Place Publique, que en ese momento era parte de la École Lacanienne, ahora ellos dejaron la escuela, y siempre tuvieron propuestas así muy contundentes. Y de Interesantísimo. lo que les puedo sin expoliar, como se dice en la película, es alguien que se tiene que construir un mito de padre, porque, bueno, ahí Pablo creo que la puso en la película. Sí, Leoló, pero no me acuerdo. Ah, ahí está. Me parece que ahí puso un link. Em, Ah, sí, está, mira, mi claro, historia de película online, así claro, que. es alguien que tuvo que construirse un Sí, mito ¿ves? Jean-Claude a Lozon. Jean-Claude Lozon y que ensaya por todas las vías salir Es de del la 92. estructura familiar. Y bueno, hasta ahí, hasta ahí digo para no Sí, no estocar le esa película. más. Vale la pena verla, Dije, les va a dejar una marca interesante. Está considerada está como, subtitulada en YouTube sí, también, la pueden ver, está ¿eh? considerada como una de las Es de 50 culto. mejores, sí, es de Sí, es culto. una película de culto. Tuvo un montón de. Muchos. Para quienes somos argentinos, tiene la misa criolla Mirá entre la banda de sonido. Sí, la foto. Muchos premios tuvo. tuvo muchos premios. Es una película Presentaciones. Sí. que está buena. Hola, buenas noches. Hola, ¿Cómo Ariel. están? Bien. Pensaba, ¿no? A partir de esto, de lo que estábamos leyendo, las preguntas, ¿no? Cuando hablaba esto de la desaparición del cine de autor, ¿no? Pensando en estas otras ecologías. Entonces, así como por ahí vos traes lo de francés, que le puedes dar una vuelta, ¿no? A esto de qué es, como el qué, como una de la pregunta de la ontología, ¿no? Como qué es, y tenés que decir esto es, porque es esto, es el ser, ¿no? Y les puede dar una vuelta, en lo que dice Alicia también con lo del teatro, traer algo en relación al cine, ¿no? Hay un libro también que salió el año pasado, yo los jueves hago un curso de cine y la verdad que son como, puedes ir del curso al seminario y vas a estar en las mismas inquietudes, ¿no? Que es lo que nos está pasando ahora, ¿no? En esta programación, ¿no? Voy a ir intentando ver cómo esta cuestión por ahí de lo audiovisual, que no es arte, no es cine, pero es una máquina de generar sensaciones, ¿no? Cuando uno está viendo reels, shorts, estados, ¿no? Y cómo eso es lo que nos va programando. Volvemos a Guattari, y cuando está preocupado por esta desaparición del cine de autor, por ahí pensaba, digo, claro, bueno, ver una película fuerte o de un autor, ¿no? Pero se piensa en esta caligrafía de la imagen, este libro que salió, que trabajamos el año pasado en el curso, es como que un autor es que tiene una caligrafía, ¿no? Entonces digo, bueno, capaz quien se quiere ver ahora una película media plomo de eso, entonces va a desaparecer. Aunque pasen estas cosas, como puede ser esta película de Leolo, que no es una película tradicional. Yo No, afortunadamente no la tengo presente, pero la vi, pero no es como introducción, principio, final, listo, este es el bueno, este es el malo, pasó esto, no, sin duda que no es de ese estilo, ¿no? Y al mismo tiempo el autor, ese cine va a desaparecer porque no deja beneficio, no deja profit, no vende. Entonces, va a desaparecer por ese lado, pero también está desapareciendo porque ya no hay espectador para eso, porque estamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de esta lectura de Ecosofía, la otra vez me invitaron a hablar a la radio por temas de acá en relación al suicidio, en Tierra del Fuego, que es un tema que está siempre muy presente, pero más allá de lo que hablé, en la radio empecé por esta cuestión del cine de autor y si se puede ver una película. Entonces, ya ni siquiera ahora la gente no está pudiendo ver una película de cine de autor
pienso en esta psicopatología de la vida cotidiana, sino que la gente no puede ver una película sin pensar que la puede parar, la puede adelantar, por ejemplo, ir a la experiencia de ir al cine. Salieron muchos tweets, mucha gente acá de los medios de Argentina criticando algunas películas, o quién va a ir 2 horas y media al cine, voy a estar sentado 2 horas y media sin hacer nada, si no la puedo parar, no la puedo adelantar. O incluso que ya estamos más formateados para ver series. Entonces no puedo ver ni una película, me dice un periodista cuando después que hablamos, y después entre medio de que él me convocó y que salió la nota, me dice, a partir de lo que vos me dijiste, dice, che, hace mucho que no veo una película, voy a ver si puedo verla. Dice, no pude ver ni 20 minutos, puse Lara San Juan y me vi 5 horas de capítulos uno atrás de otro. Entonces, ese formato, esa programación en la que estamos entrando, está justamente homogenizando y no está permitiendo lo heterogéneo, la diversidad, la singularidad, ¿no? De disfrutar del arte por el arte mismo, no porque tengo que vender. Si tengo que vender y voy a tener que hacer lo que venda, y eso ya sabemos qué es lo A que ver, es. esto que decís vos, Ariel, está justamente en una parte que no leímos, que dice que el problema es que las películas están hechas, las grandes productoras, qué sé yo, de Hollywood, buscan algo en particular, entonces ya ni siquiera es creativo. Es como que hay que hacer eso, entonces se hace y encima la gente va y ganan millones. Sí, si ustedes se acuerdan, en andamiajes, yo no me acuerdo si era presencial o también lo hicimos virtual, habíamos pasado la película de Buster Keaton, El Navegante. No, fue virtual, porque ¿Fue fue después de virtual? la pandemia, claro. Y la historia de Buster Pasamos. Keaton marcaría esto, porque él, cuando firma un contrato con Metro Goldwyn Mayer, que Chaplin le dijo, no lo filmes, no filmes eso, pero una vez que él lo firmó, le dieron plata y le empezaron a guionar lo que él tenía que hacer, lo que le parecía a la productora que iba a vender, y Claro. ya no era lo que a él le gustaba. Y él entra después en una depresión, porque el cine era la producción de heterogeneidad de él, con todo, digamos, el burlesque y lo que él producía allí. Bueno, es que justamente acá el problema que tenemos es de qué lugar va a quedar el psicoanálisis. Del lado de las corporaciones, con todo un éxito y llenar el consultorio de pacientes, porque es lo que se demanda, o del lado paria, donde haremos un mal negocio, pero preservamos la libertad. Y son las decisiones de cada uno acá. Me parece que nadie tiene por qué tomar un camino del otro. Es en qué lugar cada quien se va a ir alojando con la dificultad que se supone. Diagnosticar no es solo calcificar al paciente, es también calcificarse uno. Porque cuando diagnostico digo que soy normal. Porque ¿quién va a tomar en serio el diagnóstico hecho por un loco? Entonces yo diagnostico, cuando digo fulano tiene tal cosa, al mismo tiempo estoy diciendo que yo soy normal. Porque tengo la posibilidad de diagnosticar. Porque si ustedes van al Borda y un loco le dice que usted está loco, no lo toman en serio. Entonces el gran problema del diagnóstico no es solo lo que pasa con aquel que es diagnosticado, es también lo que pasa con aquel que diagnostica, puesto que asume el lugar del normal, lo que Jean llamaba los normópatas, y que decía que eran incurables. Entonces las normopatías, ¿cómo te escapas de eso? Y yo entiendo porque alguna vez me dijeron, bueno, ustedes hace muchos años que están, 40 años, y para la gente joven es mucho más difícil. Y posiblemente sea más difícil. Pero también son decisiones, ¿no? El porvenir del psicoanálisis, el porvenir de una ilusión. El porvenir del psicoanálisis es que no tiene porvenir. Esto hay que saberlo, porque justamente todo tiene una compactación y a una renta. Claro, hay un diagnóstico y hay un diagnóstico y un pronóstico. O sea, hay una meta a lograr, hay un tiempo que cada vez es más corto, Sí, porque se tiene que volver a normalizar para sí, volver a la producción. O sea, sí, el capitalismo exige eso. Vaya, cúrelo, tráigalo de nuevo para que siga sí. produciendo. Entonces, ahí viene el problema. Hay un Bueno, tiempo, hay una forma. inclusive ya desde la llamada infancia, porque Sí, es muy ni difícil hablar. cuando trabajas con chicos, no es mi caso, es más el caso por ahí de Estela, que mucho tiempo ha trabajado con chicos. Sí, perdón. Eh,
Es muy difícil. Sí, Omar. Sí, con respecto a lo que estaba diciendo Estela, me recuerda a, en este caso en Estados Unidos, independientemente del andamiaje teórico o doctrinario que lo sustente, se están llevando a cabo programas para Bueno, atender, como si fuera una línea de montaje, ¿no? Ingreso, proceso y salida, ¿sí? Y en donde se juega, digamos, y esto, entre comillas, contamina a la cuestión del ejercicio psicoanalítico fuera de la institución, porque la gente pregunta, ¿y cuántas sesiones me curo? O, y a ¿cuánto tiempo? veces perdón, sí, el analista para salir en lugar de, bueno, cada quien se las averigua como puede ante el caos, pero parece que uno se siente angustiado por este caos viniendo de la pregunta del analizante, ¿no? ¿En cuántas sesiones se me quita esto? ¿O cuántas sesiones de atención? Y yo creo que aquí recuerdo lo que acabas de decir y con algo que yo planteé la ocasión anterior. Me parece que, bueno, tú dijiste, Eduardo, que somos como un artista y yo todavía lo, lo, lo circunscribo a la palabra artesano. O sea, porque ese andamiaje se construye, me parece a mí, de, de la mano, de la voz, junto con el analizante, ¿no? Con las intervenciones, por este advenir que, que implica el efecto analítico, ¿no? Y ese es un efecto que también se ve en el arte o en el artesano, ¿no? El artista cuando es reconocido por aquello de la sublimación, entendiéndolo de esa manera, tiene un efecto en su forma de ser, para bien o para mal, pero tiene un efecto, ¿no? Bueno, Claro. Es muy no tomo interesante. más la palabra. Es muy Gracias, interesante. saludos. No, gracias a vos. Todo aporte y siempre enriquece esta última media hora. Por ahí hay una salvedad que, para tratar de... Cada uno que se mete en esto hace evidentemente un recorrido y quizás tenga un deseo decidido que impulsa a continuar. Claro, ¿cómo sobrevivir? Porque no es lo mismo 40 años después, donde en función de lo que decía Omar, es que es un momento en que los pacientes te buscan, no los buscas vos a los pacientes. Entonces llegan como con una transferencia a priori, por tomar alguna terminología que me entiendan. Hay algo ya en la recomendación, en esa búsqueda, como decía recién Omar Rodríguez, que busca el artesano. Entonces reconozco que es más fácil recibir desde allí que si en cambio viene de un listado que ese ser tomó de una prepaga, una obra social, un listado de una institución, donde la transferencia hay que construirla, no está construida, y donde viene en modo, ¿cómo decirlo?, programado. Y no busca un artesano, busca un psicólogo, busca un médico, busca un psiquiatra, porque no sabe que hay mm, una heterogeneidad que él puede tener en su búsqueda. Y no lo sabe porque la ignorancia no puede salir de sí misma por sí misma. De allí en la dimensión griega antigua la necesidad de un maestro, alguien que despierte esa ignorancia. Es lo que decía Lacan, el psicoanálisis conduce al despertar. Y quizás el psicoanálisis pueda comenzar solo allí donde hubo un despertar. Entonces, cuando alguien llega desde un listado o enviado por el médico clínico, mire, usted tiene que analizarse o hacer terapia, viene con esa idea. No sabe que hay otras posibilidades de ser, como decía antes Ariel, de esa multiplicidad. Y yo creo que poco a poco empieza a perder el miedo y empieza a atreverse a buscar más y a preguntarse más eh, por lo que quiere, por lo que le gusta, por dónde puede ensayar otras cosas y consecuentemente a desanudarse un poco de la demanda del otro. Y ahora voy, Jaime, a que vos puedas. Me parece que no es lo mismo cuando uno en la vida
hace lo que se espera de uno a cuando uno empieza a hacer lo que uno espera de uno. Como se da permiso. Sí, sí. Un tiempo uno conforma la voracidad de ese gran otro, por ponerlo en términos que compartimos. Entonces pongo mi ser como para conformar esa voracidad insaciable, porque hagas lo que hagas, siempre va a pedir más. Lacan citaba un rajá que se aburre de Alphonse Dalois, Alois, donde una bailarina se desviste y el rajá pide más y la terminan despellejando viva, y el rajá quiere más. O sea que el gran otro es tan voraz que es un comedor de seres, de un vampiro de seres. A empezar a hacer lo que uno quiere, donde ese gran otro se vuelve un pequeño otro, por así decir. La opinión del otro ya no me duele, no me autorizo, como dijo recién Estela, a esbozar un pensamiento o un camino. Jaime, Hola, ¿qué tal? Buenas ¿cómo tardes. estás? Gusto en Cada uno muy escucharte. bien y contento de, pues, de verlos pues, disfrutando pues del encuentro. Entre otras cosas, pues quisiera compartir algunas, pues, me parece, resonancias de todo lo que se está hablando. Y son varias cositas, ¿no? Los iré diciendo así, como que aprovechando la palabra caos, tal vez de un modo caótico, en el sentido de que no tengo un orden o no podría ordenarlos. A propósito de lo que en otras reuniones han comentado acerca de leer, ¿no? Y estos días empecé a leer un libro que se supone produce temor por el contexto en el que se desarrolla, miedo. Sin embargo, iba avanzando y nada de eso me producía, ¿no? Entonces me preguntaba, ¿por qué o a qué se debe que no produce, siendo que la escena eh, es de miedo, ¿no? Y pues entre las cosas que se me fueron ocurriendo, pues creo que era el lugar donde estoy, porque sería distinto si mi cuerpo estaría allí donde está ese lugar, entonces no estaría preguntándome, ¿no? Estaría tal vez moviéndome, corriendo, no lo sé. Pero en fin, continué leyendo y 2 páginas para terminar la lectura del libro. Resulta que hay un fragmento que digo, "Puf, esto me rompe", lo cual nunca hubiera podido, o quizá ese encuentro nunca se hubiera dado si me hubiera detenido al principio, ¿no? Y comento esto por lo que se está comentando acerca de como ciertas consignas que le dicen a artistas, escritores, pintores, etcétera, de que pues cautivar a la audiencia, al observador de entrada, tiene que ser rápido porque si no lo pierdes, ¿no? Bueno, también el observador, la audiencia se lo puede perder. Entonces, se me ocurre eso, ¿no? Y por otro lado, lo del que se mencionaba al principio, lo de arte, máquinas que producen sensaciones. Y ahí yo me quedaba pensando si, donde se mencionaba arte, se puede tomar arte igual a artista o se puede separar arte y artista si el arte, la obra, la pieza es en sí la máquina que produce sensaciones y el artista en sí otra máquina. ¿Por qué? Lo que se me ocurre es porque allí donde hay lugares donde está el artista y la obra, cada uno produce sensaciones distintas, ¿no? Y eso a mí por lo menos me gusta mucho darle vueltas. Y a veces a la obra la hacen hablar, entonces la obra habla de esto, pero no necesariamente, porque si la obra habla, estaría allí frente a un observador, una audiencia, sintiendo la obra, y de pronto entonces puede ocurrir algo así y puede hablar de cualquier cosa, ¿no? Eh, lo pienso así, porque, por ejemplo, si entro a una exposición, leo el texto del curador, ya voy condicionado a ver. Mientras si entro, me encuentro con eso, y no sé qué va
hacerme pensar, no sé qué va a hacerme sentir, ¿no? Y ahí donde pues me quedaba pensando en eso, si arte, artista, son uno, pegados, o están separados, ¿no? Bueno, Y como introducís, anécdota, dado que también siguiendo el hilo, pues se mencionaba el psicoanálisis, ¿no? Como máquina que produce sensaciones, pues lo pudiera decir así. Hubo, hubo una vez un analizante y su analista, pero pues, la persona a su vez en otro contexto era profesora y en la calle una persona. E interesantemente era que en el contexto académico el encuentro era distinto a los encuentros en la calle, a los encuentros en el consultorio, ¿no? Era sensaciones distintas, algo bien separable, ¿no? Y ahorita que se está hablando de eso, pues me quedo pensando que sí es algo lindo. Eh, bueno, me quedaré allí. Es algo para seguir pensando, al menos para seguir introducís, pensando. claro, Jaime, gracias por tu colaboración. Introducís algo interesante, el arte, el artista. eh, yo podría agregaría el espectador de la obra. Duchamp hace del espectador parte de la obra de arte. Así que también queda incluido, con lo cual, si queda incluido en el arte, de alguna forma también es artista. Es decir, como si hubiera una reversión de las posiciones. eh, que creo que también ha pasado cuando Lacan escribe el matema del discurso del analista, si bien en todos los matemas, en los cuatro, pero en este en particular, hay un solo sujeto. No hay dos sujetos. Es el matema del psicoanálisis. ¿Por qué no hay dos? Porque no hay dos, porque es reversible. Porque de repente el analista, esto extraído de los pelos, puede quedar en posición de analizante y el analizado puede quedar en posición de analista. Es decir, que hay una reversión que lleva a una heterogeneidad, pero también una transversalidad, que es la experiencia de la clínica Laborde, que es una clínica donde hay una transversalidad, donde el director de la clínica transitoriamente puede ser un pensionado. Entonces, claro, estas cosas chocan a la idea de una programación, porque uno diría, ¿y para qué estudié si el loco va a ser el director? ¿Y para qué hice un doctorado entonces? Claro, por supuesto, es lo que decían, lo que estábamos leyendo junto con Estela, la opinión común, los medios. Ahora va a hablar el especialista que va a dar cuenta. Bueno, como usted sabe, pero el arte, Duchamp, porque lo citó Guattari, pero hay un montón. Jean Tinguely con sus máquinas inservibles. Le hemos dedicado varios andamiajes, de hecho hemos invitado a quien en este momento es el Sherman. Sí, es como quien ha heredado todos los derechos, tanto de Niki de Sanfal, que era la compañera de vida de Jean Tinguely, porque ha trabajado con ellos, se llama Marcelo Citelli, y conocimos esas máquinas inservibles, inútiles, pero libres, porque no sirven para nada. Es decir, que la potencia de un Jean Tinguely que está haciendo una máquina que no sirve para nada, tiene un efecto desterritorializador bárbaro. ¿Qué máquina en un sistema capitalista no sirve para algo? Si nosotros mismos somos máquinas de ese sistema, ¿cómo podría haber una máquina que no sirva para nada? Es una estupidez, es inútil. Y esa es su belleza, que es inútil. ¿Podremos autorizarnos a ser inútiles? Cuando inútil en la opinión común es un insulto. ¿Quién se pone contento si le dicen inútil? Pero la verdad que muchas veces bocanadas de inutilidad vienen muy bien, como bocanadas de ignorancia. Entonces, esto que vos estás diciendo, el artista,
la obra o el arte mismo. Yo agregaba aquel que está en posición de espectador, la reversión que eso produce. El efecto de luego contarlo, fíjate que estamos hablando de máquinas de Tinguely que por ustedes nunca vieron, pero que alguno de ustedes luego va a googlear. Son varias máquinas. ¿Y cómo entonces algo que pensó John Tinguely desterritorializa? Y entonces sí, máquinas de máquinas de máquinas. Y que por eso yo decía, me da cierta tristeza abandonar la idea de máquina. No me queda claro que la abandone, más después del comentario de Estela, con lo cual me tranquilizo un poco, porque es una linda idea, porque es muy cercana a la de pulsión, pero quizás más precisa. Porque son máquinas de máquinas de máquinas. Máquina de defecar, con máquina de comer, con máquina de esto, que va produciendo ese inconsciente llamado maquínico. Bueno, dado la hora, tenemos que terminar. Les pido hasta donde puedan la presencia el sábado, porque como les digo a quienes somos parte de este grupo, eh, de alguna forma aceptan invitaciones gente que nos va a donar su tiempo. Por ejemplo, he hablado con Mauro Murasawa, que me dijo que él va a estar como espectador, que es la 1 de la mañana en Japón. Me dijo, voy a hacer lo imposible para estar despierto, porque la 1 de la tarde en Argentina es la 1 de la mañana en Japón. Bueno, si está y puede participar y somos nosotros un colectivo, como quieran, un ritornelo que nos preocupan estas cuestiones, si pueden conectarse a la 1 de la tarde, hora Argentina, no sé cuál es la hora México. 2 horas antes, creo que son. A ver, Omar, si lo decís. Son las 10 de la mañana. A las 10 de la Tenés mañana, en razón, México. son las 10. Bueno, Sí, 10 de la mañana México. Bueno, acá no hay gente de Francia, 6 de 8, la tarde. 6 de la tarde de Francia, 1 en Argentina, y a ver si podemos lograr las máquinas de países que se conecten y darle una buena recepción a Andrés Segovia. Que les comento un chimento entre nosotros. Él es hijo de un gran guitarrista español, Andrés Segovia, que fue una de las... Fallecido. Sí, fallecido, que fue una de las... Fue un pionero en... El Un padre, artista. un gran artista que hizo de la guitarra un instrumento de concierto, porque hasta ese momento, para ser instrumento de concierto, era el violín o el piano. La guitarra era como de segundo orden. Pero el deseo decidido de él terminó generando conciertos para la guitarra, por ejemplo, el de Aranjuez, que tiene toda una historia que algún día les cuento. O sea que ella viene también con esa cuestión de no aceptar lo establecido, sin romper lo establecido. Bueno, un abrazo a todos y nos vemos en Igual, 15. nos vemos el sábado. El Gracias. sábado. Saludos. Que estén bien. Hasta el sábado. Gracias, Bye. hasta luego. Todos. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego. ¿Querés estar ahí? Ya.